Vamos entonces a ver. Vamos a poner más sonido. Ahora sí, ya estamos grabando. Y voy a retomar el tema que ya tenemos empezado, que es la unidad 3 de nuestro curso, que se refiere pues de partículas, energía. Esto ya lo vimos, nada más estoy haciendo un recordatorio de lo que ya se vio. Todo esto ya lo vimos, cómo se representa el trabajo debido a una fuerza variable que podía comportarse así. Y bajo esta área podemos integrar y tener la cantidad de trabajo. Si era de tipo constante, ¿cómo lo podemos representar? Y su gráfica para cuantificar. Tenemos aquí la cuestión, cuando un peso, esta partícula siempre se busca, su peso se manifiesta vertical hacia abajo. Y quedó su ecuación cuando es nada más en esa dirección la fuerza. Luego, debido a un resorte, ahí es donde ya vamos entonces entrando en materia. Ahorita vamos a ver unos ejercicios. Entonces, por ejemplo, en estática se vio que la fuerza de un resorte, por ejemplo, depende de su constante de rigidez y su deformación. En este caso lo representamos como Ks, y K es esa constante que refería yo. Quiere decir entonces que entre más estirado esté el resorte, más fuerza está oponiendo o resistiendo según el caso. De tal manera que una fuerza, como ya se definió que es, el trabajo es fuerza a distancia, y lo denotamos como U, que al mover esa fuerza de un punto a otro, que le llamamos 1 a 2, pues lo hacíamos integrando esa fuerza. Si es constante, integramos respecto del desplazamiento. Como un resorte, Ks es la fuerza, ds sería su deformación. Todos sabemos que estas integrales me van a generar esto que tengo, esto de aquí, pues lo estoy llamando igual U de, pero es la integral ahorita que vamos a ver, que ya está definido también. Entonces aquí integramos esto cuando tiene un estiramiento final menos estiramiento inicial, elevadas al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí es S. Cuando lo elevo al integrar ese cuadrado, bueno, que es la deformación del resorte. Si la partícula se encuentra unida al resorte, entonces esa fuerza F que ejerce sobre la partícula es opuesta la que se aplica, digamos, al resorte, como se indica en estas figuras. Aquí, déjenme ver, aquí está. Ya habíamos visto esto, que resorte es libre, es decir, ni estirado ni comprimido. Lo estiro ese, pero el resorte actúa al revés. O bien aquí lo estiro, aquí lo comprimo. Así es. Tiene un comportamiento como este. Entonces, por eso podemos trabajar, conocer el trabajo efectuado por un resorte. Hasta ahí vamos, hasta ahí quedamos la clase pasada, pero no hay como hacer ejercicios. Un ejemplo de aplicación, en este caso, el resorte, nos estamos refiriendo a él. En realidad es de todas estas fuerzas que están apareciendo. ¿Qué dice el enunciado? Dice que este bloque de peso W que está indicado en esta figura está siendo empujado hacia arriba a lo largo de esta trayectoria. Aquí esta es la trayectoria, que es rugosa, y se está moviendo desde un punto A hasta un punto B sobre esta pendiente, como se puede ver en esta figura. ¿Qué podemos observar para ir deduciendo? En la figura B se indica que tenemos un diagrama de cuerpo libre. Aquí. Acuérdense que siempre debemos identificar las fuerzas, cargas, según lo que se hable, e indicarlas en un diagrama de cuerpo libre.
Esto me va a ayudar a generar las ecuaciones. Bien, por ejemplo, ¿qué dibujamos aquí? Traigo esta fuerza tal como está, y aquí está P. Sabemos todos que el peso de un cuerpo actúa siempre vertical hacia abajo. Aquí está, vertical hacia abajo. Que aquí hay una fuerza de fricción, es decir, porque dicen que es rugosa la superficie. Entonces, si colocamos un bloque sobre una superficie rugosa, pues esta rugosidad evita que se opone pues a que se desplace el bloque. Aquí está. ¿Cómo actúa? Al movimiento, ¿sí? El revés al movimiento. Entonces, si el bloque se va para arriba, la fuerza de fricción lo hace hacia abajo. Ahí está indicado. Perdón, es esta la fuerza de fricción. Y luego el resorte. A la hora que empezamos a poner la fuerza P, empieza a provocar que el bloque se empiece a mover, así como se ve aquí. ¿Qué hace el resorte? Tratar de evitar que el bloque se vaya hacia el punto B. Y por eso, aquí está su flecha de fuerza. La normal. Si esta superficie no existiera, el bloque se vendría para acá. ¿Qué hace? Actúa así, como lo tenemos indicado aquí. Normal, ¿por qué? Porque es perpendicular al plano y obviamente al peso. Si ya no falta ninguna fuerza, estas las vamos colocando. Por el momento los vamos a ver de manera independiente. Es decir, por ejemplo, el resorte está libre cuando el bloque está en A, aquí. No está ni estirado, ni no se ha comprimido. Entonces, ahí está libre. Entonces, la fuerza de un resorte FS hace un trabajo en este caso. Si el bloque se mueve hacia B, en ese sentido el trabajo es positivo. Pero como el resorte actúa al revés, entonces hace lo que se llama un trabajo negativo. ¿A qué equivale el trabajo debido a un resorte? Nos quedó aquí donde está, aquí está, un medio de K por S cuadrada, ¿sí? Cuando está estirado, y cómo estaba originalmente y cómo quedó finalmente. Este es el término, es lo que estamos aplicando aquí. Pero ¿cuánto se está estirando el resorte? O sea, su fórmula es un medio de KX cuadrada. Pero aquí en lugar de X cuadrada, es su deformación, ¿cuánto? De A a B. Y por eso dice SAB elevado al cuadrado. Si fuera 50 centímetros la deformación, sería 0.5 metros al cuadrado. Si fuera 10 centímetros, 0.1 metro al cuadrado. Así lo pondríamos numéricamente. Eso sería en cuanto debido al trabajo realizado por un resorte. Nos vamos por el otro vector y ya valoramos este. Ahora nos vamos por este. El peso W hace trabajo negativo. ¿Por qué? Porque este bloque está subiendo. ¿Y cómo actúa W? Hacia abajo. Entonces, hay un ángulo de 180 grados entre el desplazamiento y el peso. Bien. ¿Cuánto está subiendo el bloque de manera vertical? Y a B. Y por eso esa es la que le ponemos aquí. Trabajo debido al peso es igual a menos, por lo que acabo de indicar. ¿Y cuánto? Lo que pesa el bloque por la distancia que va a subir. Ese es el trabajo debido al bloque.
Si no quisiéramos usar YAB, entonces usaríamos la componente, ¿sí?, de este triángulo, pero que finalmente va a ser seno, el ángulo que tengamos aquí, y de los catetos. En este caso sería, si uso este, entonces sería entonces por el coseno, en este caso sería seno de la distancia que tengo aquí. Pero bueno, más fácil, mejor la altura, es lo mismo. Bien, la fuerza debido al peso, ya tenemos esta, ahora nos vamos con esta. La fuerza P aplicada hace un trabajo positivo, es el que se está encargando de que este bloque se mueva para arriba. Entonces, pero la dirección de P es horizontal. Como quedamos, es que es fuerza-distancia. ¿Cuál es su distancia de P? Es el X de AB, aplicada sobre el bloque. Entonces, P es igual, en primer lugar, trabajo positivo por X de A hacia B. Esta que tenemos aquí. Ahí está ya su trabajo debido a ese peso. La fuerza de fricción es de tipo constante, porque no cambia el peso ni la rugosidad. Y hace trabajo negativo. ¿Por qué? Lo que explicaba hace un ratito. Si trato de subir este bloque, la fuerza de fricción actúa oponiéndose al movimiento. Y por eso decimos que hace trabajo negativo. ¿Por qué? Porque mientras la fuerza está aplicada o el movimiento está aplicado hacia arriba, la fricción lo hace hacia abajo. Ángulo de 180 grados. ¿Y cuánto? Ahora sí. ¿Cuál es sobre qué distancia actúa la fuerza de fricción? Desde el punto A hasta el punto B. Esa sí no es componente. Y por eso le ponemos distancia que hay entre A a B. Ese es el trabajo debido a la fuerza de fricción. Ya tenemos esto. Las 4 primeras. Nos vamos con la última. La fuerza normal no trabaja, ya que es perpendicular al desplazamiento. Es decir, sí está aplicada, existe, pero se va manifestando de manera perpendicular al desplazamiento. Y quedamos que cuando el desplazamiento y la fuerza son perpendiculares, entonces no, esa fuerza no produce trabajo. ¿Eh? Bien. Esto entonces nos ha permitido identificar qué trabajo hace cada fuerza y cuánto con estas literales. En el momento que le demos un valor, tenemos los datos numéricos. Pero esto es lo primero que debemos hacer, es entender cómo actúa y cómo lo voy a representar algebraicamente, cada una de ellas, por separado, aunque ya se vio que todas están actuando simultáneamente. A eso es lo que le estamos llamando sumatoria de fuerzas en las integrales. ¿Sí? Por acá, bueno, más adelante, sí, más adelante vamos a ver. Tenemos entonces aquí el principio que se llama trabajo y energía. Es decir, podemos relacionar que un cuerpo esté, digamos, en una situación estática que es capaz de producir trabajo, y otra que puede estar en movimiento y que también puede producir trabajo. Bueno, por ejemplo, el peso del resorte, de lo que acabamos de ver, no se está moviendo, pero sí es capaz de producir trabajo. El peso está actuando de manera, sí, en el movimiento,
pero no se está desplazando con respecto al cuerpo. En fin, pero entonces todo eso lo podemos nosotros relacionar con lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para trasladarse de un lugar a otro, un cuerpo se tuvo que mover, tuvo que haber tomado una velocidad, si no, ¿cómo se estiró el resorte? Entonces eso significa que hay velocidad, porque se está desplazando. ¿Cómo se puede interactuar todo esto entonces? De la siguiente manera. Consideremos una partícula P, esta que está aquí, que en un instante está localizada a una distancia S, es decir, cualquier posición. A partir, por ejemplo, de un extremo de esta trayectoria, que puede ser que aquí, originando, esté aquí. Bien. Como se indica, pues, en esta figura. El vector R localiza la posición P, aquí está, R, relativa a un marco inercial de referencia X, Y, Z. O sea, se está viendo por dónde está la partícula a través de este vector. Muy bien. Tiene una velocidad instantánea v, esta partícula, y está sujeta a la acción de un sistema de fuerzas externas, como las que acabamos de ver en el caso de aquí. Todas estas son fuerzas externas al bloque, las que están actuando sobre él. A eso se está refiriendo aquí. Esas son las fuerzas externas, representadas por las fuerzas resultantes. Es decir, si por ejemplo todas estas fuerzas las puedo sumar, sí, y encontrar una resultante. A eso se está refiriendo. Si FR o todas las fuerzas externas se descomponen en sus componentes normal y tangencial, entonces por eso aquí está sumatoria de fuerzas, ya están sumadas, que es la fuerza resultante. Ahora, nos está diciendo la nota que si descomponemos esa fuerza en sus componentes normal y tangencial, entonces aquí vemos que hay un ángulo. De tal manera que esta fuerza resultante, o F, coseno del ángulo teta, sería esta. Y F, seno de teta, sería esta. Entonces aquí hay una fuerza normal y otra tangencial a la trayectoria. Son estas dos que tenemos aquí. Entonces, durante un desplazamiento infinitesimal, este que tenemos aquí, muy pequeñito, infinitesimal, las componentes normales, fuerza normal, que son igual a lo que se dijo ahorita, F seno de teta, no trabaja. Precisamente aquí es lo que acabamos de ver. Esta dijimos que no trabaja. ¿Por qué? Porque es perpendicular al movimiento. Aquí se está reafirmando. Debido a que no se desplazan en la dirección normal las partículas. En vez de ello, solamente las componentes tangenciales de las fuerzas, o sea, sumatoria de fuerzas tangenciales, que aquí están, estas, que son igual a F coseno de teta, trabajan. Como resultado, se escribe la ecuación de movimiento de la partícula en la dirección tangencial. Entonces, si esta no trabaja, pues no me es importante, pero esta sí. Y a eso vamos. Durante el desplazamiento, del diferencial de desplazamiento, pues tenemos una aceleración de tipo tangencial. Y recordemos que esta formulita la vimos desde el principio. A de S es igual a B de B. Es la que tenemos aquí. Por lo tanto, bueno,
Si tengo fuerza, ds es el desplazamiento. Pero acabamos de ver en ahorita que F, estas no trabajan, estas son las que trabajan. Y eso es lo que estamos poniendo aquí. F coseno de teta son las que producen trabajo. ds, lo que se desplaza. Eso es igual a masa, velocidad, o m de dv. ¿De dónde está saliendo? Si, por ejemplo, aquí la aceleración, yo le pongo AM, ¿qué es? Fuerza. ¿Sí? O sea, masa por aceleración es fuerza. Es esto mismo. Nada más que le estoy llamando F coseno de teta. Entonces, si la aceleración le puse masa, también de este lado debo ponerle masa. Pero aquí no lo escribo, sino sé que es equivalente. F coseno de teta es igual a masa por aceleración, ¿estamos? Y por eso aparece así esta ecuación. Bien, para que se sepa el origen y no de pronto metemos un término que pareciera que no tuviera que ver. Con esto que acabo de explicar, queda justificado. Y si no, tendré que poner masa, aceleración tangencial, coseno de teta ds. Pero lo simplifico con F coseno de teta. Ahora sí, necesito todo el trabajo que se realizó de mover de un punto a otro las partículas. Entonces eso significa integrar. Entonces, integrando ambos miembros, suponiendo que inicialmente la partícula tiene una posición, es decir, mis límites, desde S1, en S1 parte con velocidad 1, y más adelante, en posición 2, tendrá una velocidad 2. De allí salieron entonces los límites, y se obtiene. Integro esto, ¿está? ¿De dónde a dónde? Desde S1 hasta S2. ¿Con qué velocidad? Inicial y otra final. O bien, sumatoria de Fs coseno de teta. ¿Esto qué es? Bueno, esto lo dejo temporalmente, no lo integro. ¿Por qué? Porque todos sabemos que puede ser fuerza constante, fuerza variable. Cuando sepa el origen, ya lo voy a sustituir aquí y ahora sí integro. Por el momento lo dejamos así como está. Por eso vean, aquí no se modificó. Pero aquí sí aparece masa, sí, masa y velocidad. Cuando integro velocidad se vuelve b cuadrada sobre 2, que es esto. Que sería b cuadrada, que lo voy a sustituir por b2 primero y por menos b1 del límite inferior. ¿Ok? Bueno. Entonces esto sería el término de límite superior menos límite inferior. Son muy elementales, por eso ya no hicimos desarrollo. Pero ahora esto, si lo quiero ir simplificando, o bien cómo lo puedo encontrar en algunos libros de texto, o de ingeniería. A todo esto no lo quiero escribir todo, lo puedo simplificar así. Es decir, U de 1 a 2 es todo esto que tengo aquí. Y estos términos son los que acabo de explicar. Los paso tal como están. ¿Ok? Bueno, ahora, si definimos, aparte esto, no lo quiero escribir todo, lo puedo sustituir. Y puedo decir que T1 es igual a 1/2 de la masa por velocidad 1 al cuadrado. Y T2 será 1/2 de la masa, velocidad 2 al cuadrado. Esto quiere decir que esta ecuación, lo puedo sustituir. Pero además, esta tiene signo negativo. ¿Cómo pasaría a la izquierda? Positivo. Es decir, esta T1 lo paso a la izquierda así.
y esta lo mantengo a la derecha. ¿Qué significa este reordenamiento? Quiere decir que una partícula o cuerpo lo puedo empezar a analizar desde una condición inicial, es decir, que puede traer una velocidad diferente de 0 o 0. Y luego que va a efectuar un trabajo, ¿sí? Mover la partícula de la posición 1 a la posición 2. Es decir, muevo la partícula desde aquí hasta aquí. Y aquí está en esta gráfica todo lo que interviene. En el tiempo T1, aquí estará la partícula. En el tiempo T2, aquí estará la partícula. En el tiempo T1 tendrá una posición S1. Y cuando en el tiempo 2 tendrá una posición 2. En el tiempo 1 tendrá una velocidad 1. Y en el tiempo 2 tendrá una velocidad 2. Aquí está entonces especificada en esta gráfica lo que es el principio del trabajo y la energía. ¿Por qué? Porque la velocidad tiene velocidad diferente, igual o diferente de 0 al principio, o igual o diferente de 0 al final. ¿Sí? Ok. Voy bien. Sí se está grabando, no sé si sí se está escuchando. Inge. Sí, ingeniero, Ah, se bien. escucha. Es que no recuerdo, por como había yo quitado el sonido antes de iniciar y no me recordaba si. Qué bien, para que se escuche también la explicación. Gracias. Continuamos. Íbamos por acá, regresé para explicar estas ecuaciones y ya está. Ahora sí vamos a lo que más nos gusta. Un automóvil de 1.500 kilogramos, este que tenemos aquí, indicado en esta figura, está viajando hacia arriba en el plano inclinado 20 grados. Aquí está. Con rapidez de 12 metros por segundo. Si el conductor quiere detener su carro en una distancia de 10 metros, de acá para acá, ya quiere detenerlo, determinar la fuerza de fricción en el pavimento que debe ser suministrado por las ruedas traseras. Entonces aplica, digamos, nada más a los frenos, a las ruedas traseras y va a detener su coche. Bueno, lo que acabo de explicar, aquí está el modelo que ya podemos, el simplificado y el que equivale cada uno. T1 va a ser igual a un medio de la masa, velocidad 1 al cuadrado, más el trabajo que va a hacer al subir este coche de este punto inicial hasta los 10 metros. ¿Por qué? Porque el coche pesa. Bueno, y luego T2, pues es la energía que lleve cuando esté al final. Aquí están sus literales. Llenamos ahora, si ya entendimos bien el problema, ahora sí vamos a sustituir. ¿Qué nos quedó? Que un medio de la masa es esto. ¿Cuánto es la masa que nos dijeron? 1.500 kilogramos. ¿Cuál es la velocidad que trae al inicio? 12 metros por segundo. Aquí está. Elevada al cuadrado. Menos. Trabajo debido al peso. Este coche tiene un peso. ¿Cuánto? 1.500 por 9.81 es su peso. ¿Por qué? Porque aquí nos dijeron que esto es masa, no es peso. ¿Cuánto se va a desplazar el peso? Este vector aquí tiene una componente seno. ¿Por qué? Porque si W por seno de 20 grados me estaría dando una componente esta de aquí. ¿Sí? El coche se está moviendo hacia arriba y su componente del peso estaría hacia abajo. Por eso tiene menos, ¿verdad? Esa es la razón por qué tiene menos el trabajo debido al peso. Esto. Y esta es la distancia que se va a desplazar debido al peso. Seno de 20 grados, es decir,
lo que está subiendo de aquí hasta acá. No son 10 metros, es la altura de esto. ¿Ok? Bien. Menos, le estamos llamando FA, es la fuerza debido a la fricción sobre las ruedas, las que se van a encargar de detener el carro. Además, también el peso está ayudando. Por eso los dos tienen signo negativo. ¿Qué es lo que necesita el conductor? Que se detenga. El que se detenga significa velocidad igual a cero. Y por eso, un medio de la masa por velocidad 2, pero velocidad 2 es igual a cero, aunque existe masa, pero ya lo hizo cero. Ya está. Entonces ya tenemos sustituidas estos términos. ¿Qué hacemos? Multiplicar, hacer mis operaciones. ¿Cuál es la única incógnita? La fuerza A, que es la fuerza de fricción que nos... Lo despejamos y resultó que esa fuerza es de 5.767 newtons. ¿Y qué usamos? El principio del trabajo y la energía. Energía es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. O sea, cuerpos en movimiento. Allí concluyó este problemita. Pasemos a otro. Un resorte. Allí está solo el resorte. Y un bloque de 10 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal, como se indica en esta figura A. Ahí está. El resorte, que no está unido al bloque, tiene una rigidez de 500 newtons por cada metro. ¿Qué significa esto? Que por cada 500 newtons se va a deformar un metro. Eso sería. Y está inicialmente comprimido, en este caso, 0.2 metros, desde C hasta A. Es decir, de acá para acá se comprimió el resorte. Es decir, ahora, después de que se suelta el bloque a partir del reposo, dice determinar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Aquí estaba el bloquecito primero, se comprimió hasta que 20 centímetros comprimió el resorte. Lo tenemos ahí temporalmente, ¿verdad? Entonces, a partir del reposo significa que lo tengo allí. Y determinar su velocidad cuando pasa por el punto D, aquí, cuando ya haya recorrido 0.4 metros. Y B, la distancia D que se mueve antes de llegar al reposo, es decir, hasta dónde va a llegar y se va a quedar sin velocidad. Correcto. Entonces tenemos datos e información relacionada con la situación física. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es μk.2. Entonces hay una fuerza de fricción actuando sobre el bloque. Se tiene que tomar en cuenta. Como les decía, bueno, aquí está la figura original tal como nos están indicando. Pero aquí ahora, aparte de eso, hacemos un diagrama de cuerpo libre para mejorar nuestras ideas. Entonces, por ejemplo, aquí D observamos que tiene 40.4 metros. El resorte o la deformación que ya tiene el resorte es 0.2, que parte con una velocidad cero el bloque. Luego, hay un peso de 98.1. ¿Por qué? Porque es 10 por 9.81 es 98.1 newton el peso del bloque. ¿Quién se encarga de que el bloque no se vaya hacia abajo? La normal. ¿Quién hace que el bloque salga disparado? El resorte. Lo suelto y hace esto.
¿Quién se opone que el bloque no agarre mucha velocidad? La fuerza de fricción, ¿sí? Entonces todos estos vectorcitos están actuando simultáneamente. Nos vamos observando un poco. El bloque se mueve bajo la influencia del resorte, es decir, la fuerza del resorte, que es Kx, esa es su fuerza. A lo largo de la trayectoria AC, que es 0.2 metros, como ya se dijo aquí en la figura B. Después continúa deslizándose a lo largo del plano hasta llegar al punto D. Estamos refiriendo al bloque, ¿sí? O sea, el bloque después continúa deslizándose a lo largo del plano hasta llegar al punto D, que es donde me interesa primero. ¿Por qué? Porque ahí me preguntan de cuánto es su velocidad. Bien, como el bloque no se mueve en la dirección vertical, entonces sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Lo que implica que W menos NB es igual a 0. Por lo tanto, NB es igual a 98.1. Ese es, ¿por qué lo calculé? Porque lo vamos a necesitar en la componente de fricción. Porque aquí dice, fuerza de fricción, es decir, es 0.2 NB. Esa es la fuerza. Aquí está, NB ya lo conocí. Solamente la fuerza de fricción y la del resorte trabajan durante el desplazamiento del bloque. ¿Sí? Entonces son las dos que hacen trabajo. El resorte hace trabajo positivo desde A hasta C, porque allí, hasta ahí se estira, ahí queda libre. La fuerza de fricción hace trabajo negativo desde A hasta D, hasta donde está llegando el bloque. Esto es para contestar la pregunta A, hasta allí. Aplicando el principio del trabajo y la energía desde A hasta D, cuyo resultado es, bueno, es la ecuación. Energía cinética inicial más trabajo es igual a energía cinética final. Es lo que me están diciendo estos términos. O sea, acostumbrémonos a interpretarlos bien. Esta es energía cinética. ¿Por qué? Porque esa masa lleva velocidad. Y esta es una energía que tiene el resorte al deformarse de producir trabajo. Y luego menos, aquí está la otra. ¿Quiénes hacen trabajo? El resorte y la fuerza de fricción. El resorte está empujando el bloque a la derecha y le llamamos que positivo. La fuerza de fricción se está oponiendo. Entonces es su valor, 0.2 que es μk, 98.1 que es su peso. ¿Y cuánto se va a desplazar? 0.4 para llegar hasta D. ¿Sí? Es lo que está, perdón, aquí era, aquí está la distancia, aquí es ya para cuando va a ser 0. Regreso aquí. ¿Dónde estaba? Aquí. Hasta este punto D mayúscula, porque esta es la D, pero de la otra inciso, esta. De allí salió ese punto 4 que tenemos aquí. Esto va a ser igual a un medio de la masa por velocidad en D al cuadrado. Un medio de 10, que 10 es la masa. ¿Cuánto es la velocidad de D? No la conozco. Eso es lo que estamos calculando. Ejecutamos estas operaciones y encontramos que esa velocidad cuando va en el punto D mayúscula es 0.656 metros por segundo. Esa es la velocidad que lleva en ese punto. Aquí, su velocidad cuando pasa por D.
Nos vamos para el inciso B. Bien. Cuando el bloque se ha movido una distancia d a partir de su posición original, es decir, desde aquí, y va a llegar hasta acá. La velocidad VE, en este punto E va a llegar, es igual a 0. ¿Por qué? Porque nos dicen, o la pregunta es, la distancia total de que se mueve antes de llegar al reposo, o para llegar al reposo, ¿sí? Y es lo que estamos tomando en cuenta. Aquí está. Aquí va. BE es igual a 0, como está indicado en esta figura. Entonces, en este diagrama sacamos toda esa información y aplicando otra vez el principio del trabajo y la energía. Volvemos a usar, pero ahora ya no me interesa aquí era AD, me interesaba nada más hasta aquí al principio. Ahora me interesa hasta E, y por eso cambió de A hasta E, ¿sí? Y ahora aquí ya no me interesa quedar en D, que llegue hasta E. Entonces, esta es energía inicial en A, trabajo efectuado para llegar hasta E y energía cinética con la que llega hasta E o con la que queda en E. Sustituyendo estos términos, un medio de la masa por la velocidad que tiene en el punto A al cuadrado, más el resorte que está haciendo impulsar, y aquí están sus valores. ¿Con qué velocidad inicia? Con velocidad cero. Por eso este término se vuelve cero. Un medio de K por S de AC, que es hasta donde puede actuar el resorte, porque ahí termina su longitud, hasta ahí se puede, y por eso continuamos usando esa distancia. Y menos, aquí ya aplicamos NB, que es el que calculamos en la suma de fuerzas vertical, y nos quedó que NB es 98.1. Como es fuerza de fricción, se está oponiendo al desplazamiento. Y bien, ¿por qué le ponemos D a la fuerza de fricción? Porque es la que actúa desde que principia hasta que termina. Entonces, ¿cuánto es? Es la distancia D. ¿Para qué? Para que el bloque llegue a quedar con velocidad igual a 0, como dice, para que se detenga. Vemos que aquí ya son puros términos o números. Ya podemos despejar D. De tal manera que el bloque se va a mover 0.51 metros para que se detenga, bajo esas condiciones que se establecieron allí en el enunciado. Y ahí quedó entonces la respuesta relacionada con el resorte. Entonces ahí ya tenemos el caso de este resorte, el caso de este carro que se está moviendo. Aquí vimos el principio del trabajo de la energía y cómo actúan las fuerzas simultáneamente. ¿Sí? Bien, con esto entonces concluyo el día de hoy. Pues me gustaría que esto lo repasen, al rato estará en la plataforma. Vuelvan a repasar. Siempre es bueno investigar un poco más allá de lo que vemos en la clase y plantearse inclusive problemas, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir y bueno, entonces vamos a ver también nuestra asistencia. Estamos aquí, afortunadamente, estamos, bueno, prácticamente el grupo. Ahí está. Bueno, ustedes quizá no lo ven, pero aquí ya tengo la asistencia del día de hoy.
Con esto concluyo. Si no hubiera algún comentario o algo que quisieran hacer, pues estoy en la mejor disposición. Si no fuera así, entonces me despido y veremos la siguiente sesión. Detengo entonces la grabación.